cuarto grado. Bienvenidos chicos, una vez más te doy la cordial bienvenida para seguir aprendiendo. Así que ponte cómodo porque el día de hoy aprenderemos algo más. Niños, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy, hablando de los adverbios. Entonces, conoceremos qué son los adverbios. Pues los adverbios son palabras invariables que no presentan accidentes gramaticales de género, número, tiempo o persona. Estas palabras expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, negación o duda. Y estos adverbios se clasifican en adverbio de modo, adverbio de cantidad, adverbio de lugar, adverbio de tiempo, de afirmación, de negación y adverbio de duda. A ver, niños, cuando analicemos las oraciones se darán cuenta que los adverbios añaden información y modifican a los verbos, adjetivos o adverbios. Veamos a continuación los ejemplos. Ahora que ya conocemos qué son los adverbios, veamos los siguientes ejemplos y nos daremos cuenta cómo es que nuestro adverbio modifica o añade información a nuestro verbo, adjetivo o adverbio. Veamos nuestra oración inicial, nos dice Micaela camina en el aula. Siguiente oración nos dice Micaela camina despacio en el aula. ¿Qué ha sucedido? Le he añadido un adverbio, ¿no? Un adverbio de modo. Yo digo entonces, camina despacio. Le estoy dando, ¿qué? Otro significado a mi verbo, otra información le estoy añadiendo. Siguiente oración nos dice, ella es bastante responsable. Pues responsable es el adjetivo y al colocarle un adverbio de cantidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando o añadiendo información sobre mi adjetivo. Y por último tenemos trabaja muy bien. Decíamos que también modifica otro adverbio y en este caso muy es adverbio, bien es adverbio. Está añadiendo, modificando la información en esta oración. Y ahí teníamos, chicos, cómo es que nuestro adverbio añade información de nuestro adjetivo, de nuestro adverbio, de nuestro verbo. Observen el siguiente ejemplo y vemos que en este caso el adverbio está modificando al verbo. Pues mi oración inicial nos dice Ana conversa en clase y en la siguiente oración nos dice Ana conversa mucho en clase. ¿Cuánto conversa Ana? Mucho, pues el adverbio de cantidad está modificando al verbo, está añadiendo una información. Y en este otro ejemplo, chicos, vemos que el adverbio modifica al adjetivo. Pues mi oración inicial dice, Estéfano es responsable. Y si yo le añado un adverbio sería, Estéfano
es muy responsable. Pues en este caso he variado mi adjetivo responsable al ponerle un adverbio de cantidad. A ver, niños, como podemos observar en este ejemplo, el adverbio modifica a otro adverbio. Observen la oración y tenemos: Alexa resolvió bien el examen. Tenemos el adverbio bien. Siguiente oración: Alexa resolvió muy bien el examen. Como podemos ver, tenemos dos adverbios, muy y bien. En este caso, está modificando el adverbio a otro adverbio. Chicos, como vimos inicialmente, existen varias clases de adverbios. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de dos clases: del adverbio de cantidad y del adverbio de lugar. A ver, niños, empecemos entonces por el adverbio de cantidad. El adverbio de cantidad aporta información cuantitativa al verbo, a un adjetivo o algún otro adverbio en una oración. Para identificarlo, hacemos la pregunta ¿cuánto? ¿A quién le hacemos la pregunta? Al verbo. Observe entonces el siguiente ejemplo. En esta oración nos dice: Toby tiene mucha sed. Para poder hallar mi adverbio de cantidad, preguntaré al verbo. En este caso, el verbo es tiene, que viene del verbo tener. Preguntaré: ¿cuánta sed tiene? Y la respuesta es mucha, pues mucha vendría a ser el adverbio de cantidad. Chicos, y veamos el adverbio de cantidad. Ya sabemos que el adverbio de cantidad tiene la función de complementar información de cantidad de un adjetivo, un adverbio o un adjetivo. Y además sabemos también que responde a la pregunta ¿cuánto? Bien, tenemos nuestra oración y dice: Alejandro es distraído. Pues en esta oración no vemos un adverbio porque no me indica cuán distraído es Alejandro. Pero en la siguiente oración nos dice: Alejandro es bastante distraído. Bastante viene a ser mi adverbio de cantidad. ¿Por qué razón? Yo preguntaré, en este caso sería: ¿cuán distraído es Alejandro? Bastante. Entonces bastante vendría a ser mi adverbio. Vamos a ponerle entonces, para que no se nos olvide, ¿adverbio de qué? De cantidad. Veamos el siguiente ejemplo de adverbio de cantidad. Tenemos la oración y nos dice: ese conejo es muy hermoso. Ya saben que tenemos que preguntar ¿cuánto? Pero en este caso preguntaremos: ¿cuán hermoso es? Muy hermoso. Pues muy vendría a ser mi adverbio de cantidad. Pues bien, ahora hablaremos del adverbio de lugar. Este adverbio nos indica
dónde se lleva a cabo la acción. Para identificarlo, hacemos la pregunta ¿dónde? Observen el siguiente ejemplo. Doctor, me duele aquí. Para identificar el adverbio, preguntaré ¿dónde? ¿Dónde te duele? La respuesta sería aquí, pues aquí viene a ser mi adverbio de lugar, ya que responde a la pregunta ¿dónde? Hablando del adverbio de lugar, pues sabemos que los adverbios de lugar nos indican dónde se llevó a cabo nuestra acción. Por eso, para identificarlos, es necesario hacer la pregunta ¿dónde? Ahora sí, primera oración entonces nos dice: Alessandra jugaba alrededor del árbol. Yo pregunto, ¿dónde jugaba? Alrededor, que es mi palabra invariable, pues este vendría a ser mi adverbio de lugar. ¿Por qué? Porque responde a mi pregunta ¿dónde? Ahora sí ponemos entonces adverbio. Siguiente oración nos dice: Matías puso el libro encima de la mesa. ¿Dónde puso el libro? ¿Cierto? Encima, que es mi palabra invariable, viene a ser mi adverbio. ¿Adverbio de qué? De la misma manera, viene a ser adverbio de lugar, ya que responde a la pregunta ¿dónde? Y por último, tenemos afuera hace frío. ¿Dónde hace frío? Afuera. Pues este vendría a ser mi adverbio. ¿Adverbio de qué? Adverbio de lugar. A ver, niños, observemos un ejemplo más de adverbio de lugar. En la siguiente oración nos dice: mi colegio está cerca de mi casa. Pues el verbo sería está. Y la pregunta que debo hacer para hallar el adverbio de lugar sería ¿dónde? ¿Dónde está mi colegio? La respuesta es cerca de mi casa. Pues cerca viene a ser el adverbio de lugar, porque responde a mi pregunta ¿dónde? Ya sabemos que los adverbios son palabras invariables. Muy bien, chicos, de esta manera hemos llegado al final de tu curso virtual del área de comunicación integral. Espero que te hayas divertido, que hayas aprendido y lo más importante, que nunca se te olvide. Conmigo será hasta la próxima.